Gracias a ustedes. Buena semana. Hasta luego. Bueno, habíamos anticipado, está con nosotros Juan Negri. Gracias por estar con nosotros, Juan. Un gusto, Luis, un gusto. ¿Qué impacto, porque uno lo lee en los periódicos, pero cuánto de impacto tiene lo que ocurrió en Siria? No, muchísimo, porque va a tener, suponemos, como un poco también anticipaba Julieta, un impacto geopolítico, ¿no? Es decir, hay muchas manos de afuera metidas en Siria. Está Rusia, está Irán, está Hezbollah, está Israel, está Turquía con los rebeldes kurdos. Es decir, es una sopa en la que casi todo Medio Oriente tiene intereses en Siria, así que podría ser realmente muy dramático y tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? Es decir, una posibilidad es guerra civil. Siria es una frontera, como casi todos los países de Medio Oriente, un poco artificial después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hay muchísima diversidad. Entonces es un escenario, digámoslo así, yugoslavización. Wow. O un escenario más Afganistán, ¿no? Es decir, el HTS, este grupo antes era islamista, ahora no sabemos bien qué es, ejerciendo un control, logra consolidar su anclaje territorial y gobierna tipo Afganistán, podría ser también. Hay mucha incertidumbre, la Casa Blanca o la Unión Europea lo están mirando porque Al-Jawlani, el líder de este grupo, ahora se moderó. Entonces dicen, bueno, tal vez estamos frente a la posibilidad de un gobierno moderado, pero todo eso son conjeturas. En realidad, yo no soy tan optimista. Creo que es más probable que pasemos un escenario tipo Libia, ¿no? Es decir, y agrego una cosita más. Todo esto empieza en la primavera árabe. ¿Sí? Claro. Esto empieza cuando en Túnez, en Libia, empieza a haber estos movimientos, 2011, ¿no? Primavera árabe. Bashar al-Assad, hay una pequeña manifestación en Siria y dice, a mí esto no me va a pasar. Es decir, él ve lo que pasa en Libia, ve lo que pasa en Túnez y dice, a mí no va a pasar. Reprime brutalmente y eso genera la oposición, la guerra civil, que recién ahora se empieza a resolver. Si miramos cómo le fue a los demás países de la primavera árabe, las perspectivas no son muy positivas, ¿no? Es decir, Libia también en guerra civil, Egipto entró en un conflicto también gravísimo. Entonces, bueno, yo imagino inestabilidad. ¿Quién es al-Assad, heredero de su padre, considerados de un sadismo? ¿Quién es este hombre que se escapó de paso de Siria, no? Bashar al-Assad, como también Julieta un poco decía, es el hijo de Hafez al-Assad, que es uno de estos líderes en algún momento más modernizadores de Medio Oriente que aparecen luego de la Segunda Guerra Mundial, algo parecido a lo que pasaba en Egipto, es decir, en Jordania, estos grandes líderes que ordenan una región turbulenta, mano de hierro. Fue un gobierno muy sanguinario, siempre muy represivo. Cuando asume Bashar al-Assad, joven, se lo veía como más moderado. Claro. Algunos veían que era tal vez la posibilidad de, no digo transición a la democracia, porque creo que es mucho, pero una cosa más moderada, como es Jordania, por ejemplo. Jordania también, no es una democracia, pero, dentro de todo más modernizadora, más prooccidental, etcétera, y no pasó. Entonces es una dinastía nacionalista siria musulmana, es decir, que ha gobernado el país en mano de hierro y que, bueno, Siria, de vuelta, es un país muy atravesado por diferencias étnicas. Están los kurdos, por ejemplo, que quieren un país separado. Está Irán también metido, decíamos. Entonces, bueno, la posibilidad de que en algún momento, como pasaba en Libia, estos líderes mantengan el control. Se van estos líderes y explota todo, ¿no? Que hoy veía desde Medio Oriente, desde Israel y el conflicto que tiene con los países árabes, una celebración de Netanyahu. ¿Por qué? Siria, podemos tratar todo el programa, ¿no? Pero recordemos que cuando nace el Estado de Israel empieza a tener problemas con todos sus vecinos árabes, los países árabes, ¿no? Es decir, Jordania, Egipto, Siria. En algún momento eso se resuelve. Siria e Israel, por ejemplo, combatieron con las famosas alturas de Golán en algún momento, claro, que Israel ocupa, que es un territorio sirio. Eso hace tiempo que Siria e Israel no se pelean directamente, pero entran en lo que se llama guerra de proximidad. Es decir, Siria e Israel no se llevan bien e Irán apoyaba a Hezbollah vía Siria, ¿no? Entonces en Siria también estaba metido a Hezbollah, el grupo terrorista bancado por Irán. Entonces, para Israel es también la caída de un aliado estratégico de Irán. Alguien que bancaba a Hezbollah. Sí, que bancaba a Hezbollah y que era aliado del bloque iraní. Entonces, es un aliado de Irán. Entonces, Israel festeja porque es un aliado de Irán, claro, el que cae, digamos, ¿no? Claro. Y ahí vi que hubo incluso desplazamiento de Israel hacia las alturas del Golán. Correcto. Como para marcar una posición, ¿no? Claro, porque en este momento Siria, nadie sabe quién gobierna en Siria. Entonces, en realidad, el ejército, por ejemplo, ¿a quién responde? ¿Al viejo líder, al que se fue a Moscú, o al nuevo liderazgo de HTS que gobierna Damasco, pero no gobierna todo el territorio? Entonces, en realidad, en este momento es una especie de impas. Nadie sabe bien qué está pasando. ¿Sos de los pesimistas que... Nada, por ahí yo no sé nada del tema, leo,
¿no? Ucrania-Rusia, esto que pasa ahora, que es como un caldo de un tercer conflicto armado sui generis. Sí, yo soy de los pesimistas en el sentido de que no imagino, el escenario más optimista es un gobierno moderado de alguna manera que logra poner fin a la guerra. Me parece difícil todavía, dado la conflictividad innata de la región, como decíamos recién, es decir, todos los países que están metidos, las diferencias étnicas. Es decir, soy razonablemente pesimista, hay demasiados intereses estratégicos, sin embargo, me parece que tampoco es en el interés de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Irán, ni de Israel, que eso desemboque en, digamos, una especie de tercera guerra mundial, digamos. Y yo creo que van a tratar de mantenerlo concentrado en Siria, ¿no? Es decir, yo no imagino una situación mejor para los sirios, pero sí que van a tratar de contener el conflicto. Gracias como siempre por venir, ¿eh? No, un gusto, Luis. Muy amable. Esto ocurre ahora en La Nación Más. Carola Suárez en Moreno, ¿qué pasa allí?